Muy buenos días para todos los hermanos de las Américas en el territorio de habla hispana. Esta mañana del domingo 10 de abril recibimos a la hermana Cecilia Calderón y en nombre de la Federación Teosófica Interamericana vamos a dar esta conferencia de la hermana Cecilia Calderón, y que esta conferencia lleva por título "Tus pecados serán perdonados". Vamos a pedirle al hermano Isaac Jauli que haga la invocación. Muy bien. Le ruego a todos que cierren sus ojos un momento y repitan las frases después de que mencione cada una de ellas, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todo lo demás. Gracias. Esta tarde tenemos entre nosotros, para esta conferencia del domingo, a la hermana Cecilia, que todos la conocemos. Ahora, Cecilia Calderón, ahora no solamente es una activa trabajadora y colaboradora de la Federación Teosófica Interamericana, sino que también representa a la Sociedad Teosófica en Costa Rica. Le damos la bienvenida y estaremos muy interesados porque los temas que nos presenta siempre son muy, vamos a decirlo así, inspiradores y nos guían mucho para clarificar ciertos conceptos que tenemos. Bien, Cecilia, te dejamos la palabra, por favor. Bien, muchas gracias, Isaac, y un saludo caluroso a todos estos hermanos que nos vemos domingos y con tantas actividades. Lo siente uno siempre más cerca. Bueno, esta charla es interesante porque esta charla no estaba programada para este domingo. Yo tenía que darla el domingo anterior o el tras anterior y por asuntos personales pues no la tuve que dar, y ahora justo se presenta en la apertura de la Semana Mayor. Eso es interesante y es una semana que podemos sentarnos a reflexionar. Realmente esa reflexión debe ser todos los días de nuestra encarnación, pero es muy oportuna estos momentos en que estos recuerdos de las enseñanzas del cristianismo se presentan en esta semana, pues para tener presentes todos estos elementos que quiero conversar con ustedes. Vamos a ver si ahora se me trabó. Ok. Yo recuerdo que aprendí a leer muy chiquilla y entonces yo tragaba mucho libro. Y dentro de esos libros que leía una y otra vez, había no era una Biblia, era chiquita, muy gruesa, con páginas muy finas, casi como tela de cebolla. No era la Biblia, se llamaba la Epopeya Bíblica. Era una presentación libre de lo que era el Antiguo y el Nuevo Testamento, escrito o redactado por una monja española, y justamente narraba eso. Era toda una epopeya, de una manera muy amena, muy lírica, muy poética, y entonces era un texto que yo siempre leía una y otra vez. Me encantaba. Dentro de esas lecturas, cuando llegaba uno al Nuevo Testamento, siempre me llamó la atención que Jesús, antes de hacer un milagro, antes de
liberar al paralítico que vamos a ver ahora o devolver la vista a un ciego, etcétera, de sus milagros, siempre decía una frase previa a ese milagro. Vamos a llamarle milagro por el momento. Y él decía siempre, tus pecados te son perdonados. Entonces, esto que voy a presentar es de alguna manera la interpretación que he logrado hacer personal a través de los estudios del ocultismo, a través de lo que la teosofía me ha proporcionado. En aquella época yo lo veía como un sentido literal, pero en este momento veo una riquísima alegoría y es la que quiero compartir hoy con ustedes. Esta hermosa historia que está presente en el Evangelio. Está presente también en el Evangelio de Mateo, pero voy a presentar primero esta versión de Lucas, en la que se narra la historia de un hombre paralítico. Jesús a esta época era famoso. Y entonces donde quiera que él llegaba se acumulaban multitudes y era muy difícil acercarse a él. Entonces, hay un hombre paralítico y sus amigos o familiares, no se dice quiénes, luchan por presentar a ese hombre paralítico ante Jesús para que obre el milagro de curarlo, ¿verdad? No lo logran, es muy difícil para ellos. Y entonces se suben al tejado, al techo de la casa o de la habitación en la cual está Jesús, abren un hueco y bajan al paralítico hasta el sitio donde está Jesús. Entonces Jesús, al ver el esfuerzo, se vuelve al hombre y entonces le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, obviamente, escribas y fariseos que siempre estaban pues tomando nota de las palabras de Jesús para señalar lo erróneo que pudiera tener, entonces se escandalizan y Jesús ante ese escándalo que se provoca y le dice, pero ¿por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Y entonces, esta frase es importante. Pues para que sepáis, les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y entonces el paralítico se levanta y se va a su casa lleno de felicidad y glorificando a Dios. Entonces, esta es la historia que nos presenta Lucas. Tenemos entonces aquí dos personajes. Por un lado está Jesús y por el otro lado está el hombre paralítico. Entonces, vamos a ver primero quién es este Jesús. Jesús dice allí, como lo vimos en esta primera parte, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Es decir, se refiere a él mismo en ese momento como el Hijo del Hombre. Entonces, hay una nota muy interesante en la Enciclopedia Católica sobre este término, Hijo del Hombre. Yo les recomiendo que cuando quieran hacer estudios del cristianismo o del catolicismo, busquen esta enciclopedia. Es muy completa y se consigue, ustedes pueden buscar el tema que ustedes quieran en internet. Allí la encuentran bajo ese nombre. Bueno, entonces se nos dice en la Enciclopedia Católica que este término, hijo del hombre, realmente no se trata de hijo del hombre, sino hijo de hombre. Hijo de hombre. Y nos dice, en el Antiguo Testamento de los 70, hijo de hombre aparece siempre traducido sin el artículo griego. Y ahí ponen esta palabra griega que yo no sé pronunciar. ¿Qué es ese Antiguo Testamento de los 70? Es un testamento hebreo que fue la primera traducción del hebreo al griego antes de la era cristiana. Entonces vean qué interesante esta traducción, porque de alguna manera piensa uno que no ha estado manipulada
como se hizo posteriormente por los padres de la iglesia, como los llama Blavatsky. Entonces, es una traducción que de alguna manera nos es más exacta con respecto a las escrituras originales, ¿verdad? Y nos dice también la Enciclopedia Católica que Jesús es llamado Hijo de Hombre 88 veces en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, ¿quién es entonces ese Hijo de Hombre? Primero, no es un hombre común y corriente, es como ese arquetipo o como ese hombre ideal, ese hombre perfecto, un ser humano perfecto. Es humano porque se le llama hijo de hombre. Implica entonces que se trata de un ser humano, pero ¿qué es un ser humano perfecto, ideal? Y es un término que también se utiliza para designar a otros grandes profetas que uno pensaría que son los grandes iniciados, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hace referencia a Ezequiel, dice, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Y ahora vamos a ver quién es ese que le habla y ante quién es que se va a poner de pie Ezequiel y ante quién es que de alguna manera se pone, se presenta ese Jesús el hombre. También es un término hijo de hombre que se utiliza en la profecía de Daniel. Es hermosa esta profecía. Vean que las palabras de alguna manera lo inspiran a uno, lo llenan a uno. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Yo les invito a que en algún momento tomen estas preciosas palabras y reflexionen sobre qué realmente es ese hijo de hombre y en una meditación hasta hacerse una con esa expresión. Entonces, ese de hijo de hombre es aquel ser humano tan perfecto que es capaz de ponerse delante de él, que llaman en la Biblia anciano de días. ¿Y quién es este anciano de días? Entonces, en el diccionario bíblico del mundo hispánico tenemos esta definición de este anciano de días. Es anciano de días conforme a una expresión cercana a viejos textos de Ugarit. Ahora vamos a ver esos textos de Ugarit también, de dónde nos vienen. Es anciano de días conforme a una expresión cercana a viejos textos de Ugarit, donde Dios se mostraba como rey antiguo, padre de años, un anciano, ¿verdad? Este es sin duda, vean la definición de ese anciano de días, qué hermoso. Es sin duda el Dios originario que existe desde el mismo principio de los tiempos. No emerge de improviso. Estaba allí por siempre, velaba al origen y allí sigue velando. Por eso le vemos con albo cabello vestido de blanco. Y hasta aquí lo que se dice en los textos de Ugarit, pero luego viene, desafortunadamente para mí, la antropomorfización dada por, en nuestra época actual, nuestro cristianismo actual, y dice, nada se dice de su rostro y de su cuerpo, aunque es evidente por su forma de sentarse sobre un trono que tiene un cuerpo. Entonces, esta es una interpretación tratando de antropomorfizar lo que es imposible de antropomorfizar, pero esa necesidad del ser humano de, en su mente concreta de poner forma y sobre todo forma humana a ese deidad incognoscible, ¿verdad? Entonces, entonces es una definición que nos encontramos en estos textos de Ugarit. ¿Qué son estos textos de Ugarit? Son, Ugarit fue una ciudad que en el antiguo Canaán, que había logrado un enorme desarrollo político, económico, religioso, social, más o menos en el siglo XII antes de Cristo. Y en ese apogeo, justamente en ese momento en que está su apogeo, entra el pueblo de Israel a Canaán.
Entonces hay los arqueólogos han encontrado una gran cantidad de escrituras cuneiformes, de tablillas, donde se revela la cultura, la arquitectura, aspectos sociales, políticos y sobre todo religiosos de a los judíos de aquella época. Es interesante también que este pueblo recibió una enorme influencia egipcia desde 1971 a 1926 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, me llama a mí la atención ese ligamen, ¿verdad? Siempre del antiguo Egipto con el pueblo hebreo, ¿verdad? Recordemos los misterios, el Moisés que ayudó a su pueblo a salir de Egipto. Y entonces vemos aquí esa influencia de las enseñanzas egipcias también, o del pensamiento egipcio en la cultura de Israel. Entonces, es importante, yo las estuve buscando en internet, no son muchas. Hay unas que dicen los estudiosos que son muy poéticas, y yo pienso que esas poéticas, si las toman eso como poesía religiosa, y justamente es lo que si alguno de nosotros está interesado en investigar un poquito más, podría ir a buscar, ¿verdad? Porque posiblemente es ahí donde encontremos esas enseñanzas ocultas, o esas enseñanzas por lo menos más puras de lo que es la tradición judía en la antigüedad. Esas tablillas están entonces, datan de 1400 antes de Cristo, y están escritas en varios idiomas, sobre todo la parte religiosa en el ugarítico, que era el idioma de la región. Bueno, pues es entonces en estos textos ugaríticos donde se designa a este anciano de días, ¿verdad?, que no tiene principio, no tiene fin, es a lo largo del tiempo. Y siempre va a estar allí, siempre esa omnipresencia también. En el libro de Enoc, a este anciano de días, que es, recordemos, aquel delante del cual se presenta el Hijo de Hombre, entonces, en el libro de Enoc también se dice: el que es llamado Hijo de Hombre existió antes de que existieran los mundos, y es visto por Enoc en compañía del anciano de días, ¿verdad? Entonces, el anciano de días y ese Hijo de Hombre están en íntima relación, en íntima relación. Finalmente, en Cábala y Torá nos habla nuevamente de este anciano de días, el supremo anciano del mundo. Vean qué linda esta es la visualización de este absoluto, y luego esas emanaciones del absoluto que nos enseña la doctrina secreta. Entonces dice: el supremo anciano del mundo, oculto dentro de la esencia, sin un principio ni un fin, desarrolló su advenimiento y plasmó su concepción. El gran anciano del mundo, la sublime realidad última, primera proposición fundamental, está más allá de cualquier percepción de lo humano. Su esencia permanece nublosa ante nuestro afán de penetrar en lo impenetrable. Y luego nos dice que el anciano de días es la manifestación del anciano de ancianos. Entonces es por esta razón por la cual en algunos textos se relaciona al anciano de días con el primer logos. Blavatsky, curiosamente, en algunos textos lo relaciona con Ein Sof. Yo pienso que Ein Sof es más bien ese absoluto, y el anciano de días pudiera ser más bien el primer logos. Pero también en otros textos Blavatsky lo relacionan con Brahma con el acento en la última A, de tal suerte que podría ser si ese logos manifestado. En todo caso, ese hijo de hombre es aquel que puede estar o está al lado de ese anciano de días, o puede presentarse sin ser enceguecido por la luminosidad del anciano de días, porque ha logrado a un grado pleno de desarrollo. O bien pudiéramos considerar también que ese hijo de hombre es también nuestro Atman, es nuestro Atman. Y Blavatsky nos lo pone así: nuestros yo superiores son de una esencia idéntica al alma del mundo. Porque Blavatsky también en algún texto relaciona el anciano de días con el anima mundi.
Es una radiación de lo absoluto, universal, siempre desconocido, de la que cada hombre tiene de sí mismo un rayo con la cual puede identificarse y en la cual puede sumirse. Entonces estamos hablando de que ese Jesús que hace el milagro no es un Jesús, un humano corriente, sino que es hijo de hombre, que se refiere a Jesús como el Cristo, plenamente desarrollado. Incluso podríamos verlo como una personificación, por decirlo así, de nuestro yo superior. Pero vamos entonces al otro elemento. Tenemos al hombre paralítico. Entonces, ¿por qué está este hombre paralítico? En primer lugar, él está paralítico, pero se libera a través de el proceso inicial que hace Jesús, el perdón de los pecados. ¿Verdad? Tan fácil es para él, dice, perdonar los pecados como decir, levántate y anda. Entonces hay una relación allí de causa, de efecto o de simultaneidad, no importa, pero siempre está previamente esa frase, tus pecados te son perdonados. Entonces vimos a ese Jesús Cristo que es capaz de perdonar pecados de un hombre que está paralizado. Entonces vamos a ver qué es pecado. Pecado es un término que desde el punto de vista del cristianismo a mí no me hace mucha gracia usarlo, porque denota como ¿qué puede ser? Denota como algo sucio, algo impuro, algo que se debe ocultar, tiene una connotación negativa. Pero realmente es un término que también está dentro de otras tradiciones. En el latín, desde el latín, pecado significa falta, delito, una acción de culpable, ¿verdad? Entonces también en relación pecado hay una connotación para mí también de culpa, una cuestión negativa. Pero también en sánscrito hay varias palabras también que nos dan esta idea de pecado que significa falta, vicio, imperfección, una mala acción. Y Annie Besant, me gusta esta definición que ella da de adharma, porque va muy relacionada con lo que vamos a ver hoy, lo que en Occidente se suele llamar pecado, vicio o mal, adharma. Lo opuesto a dharma, lo opuesto a lo que se debe hacer, a lo que venimos a hacer, ¿verdad? Lo opuesto a las escrituras o como quieramos, recordemos que la palabra dharma pues tiene también varias connotaciones. Pero ella termina la definición diciendo, todo lo que existe desordenadamente contra la naturaleza de las cosas. Y me gusta esa definición de pecado. Es aquello que constituye una transgresión a la naturaleza de las cosas. Entonces este hombre está paralizado y de alguna manera, pues al ser perdonado de esas transgresiones que él cometió, pues entonces se ve liberado. ¿Qué nos dicen la teosofía? Sobre todo me voy a basar en las cartas de los maestros de sabiduría. Repiten la idea que nos da Annie Besant, no más bien Annie Besant repite la idea que nos da el maestro. Ella nos dice que ese adharma o ese pecado es aquella transgresión a la naturaleza de las cosas, aquello que existe contra la naturaleza de las cosas, y eso nos lo dice también el maestro en una de las cartas. Aquí ver significa Barcelona. Estoy empleando la edición en español de Barcelona, que recuerden que es temática. Entonces nos dice, el mal no tiene existencia per se. La naturaleza carece de bondad o maldad. Ella sigue solamente leyes inmutables, tanto cuando prodiga vida y alegría como cuando envía sufrimiento y muerte y destruye lo que ha creado. Entonces realmente aquí vemos de nuevo que ese mal o esa ocurre por la transgresión a esas leyes inmutables de la naturaleza. Esa es realmente el mal. El mal no existe por sí mismo, sino solamente cuando se transgreden sus leyes que son inmutables.
Y nuevamente nos repite aquí en esta misma carta, el verdadero mal procede del intelecto humano y su origen recae enteramente en el hombre racional, nuevamente repite, que se separa a sí mismo de la naturaleza. Solo la humanidad es, pues, la verdadera fuente del mal. Entonces, podríamos definir que el pecado es esa transgresión de las leyes de la naturaleza y el gran responsable es el ser humano en su libre albedrío. En esa ignorancia que le hace interpretar como libre albedrío el que yo pueda hacer lo que yo quiero, olvidando esas leyes de la naturaleza. Nos dice también en la carta 10, el origen de todo mal, tanto pequeño como grande, está en la acción humana. Allí está, acción, karma. En el hombre cuya inteligencia hace de él. Vea qué palabras más fuertes. El ser humano es la única entidad libre en la naturaleza. Y eso lo decimos a diestra y siniestra, pero realmente si nosotros tomamos cuenta de la seriedad de esta afirmación, realmente pues dejaríamos de estar realmente dándonos el lugar que nosotros tenemos en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, la inteligencia del ser humano es aquella que le hace la única entidad libre en la naturaleza. No es la naturaleza la que crea las enfermedades, sino el hombre. La misión y el destino de este último en la economía de la naturaleza es morir de muerte natural y alcanzar la vejez. Entonces, vamos viendo que de alguna manera este hombre que está paralítico, de alguna manera es responsable al haber roto de alguna manera las leyes de la naturaleza en función de su libre albedrío, de sus elecciones, en función de sus elecciones. Bien, entonces tenemos estos 3 puntos importantes. La inteligencia hace libre al ser humano. Punto. El mal deriva de la acción libre, de la libre elección de ese ser humano. Pero en ese libre albedrío, en esa libre acción, el ser humano olvida que es parte de esa unidad, que es parte de ese todo. Y entonces transgrede las leyes de la naturaleza, porque no las conoce o porque no las observa, porque las leyes de la naturaleza están ahí, fluyen si uno aprende a observar la vida y a observar las cosas externas en la naturaleza. En la Enciclopedia Católica es interesante que en el cristianismo está justamente este mismo concepto. Allí está. El pecado nos dice, no es más que un acto moralmente malo. Nuevamente, otra vez ese aspecto negativo. Pero vean qué interesante esta frase. Yo la pongo en cursivas. Un acto, el pecado es un acto en discordia con la razón informada por la ley divina. Entonces va en contra de las leyes de la naturaleza. Y aquí nos habla, nos recalca libre albedrío. Dios nos ha dotado de razón y libre voluntad y un sentido de responsabilidad. Vean qué frase más hermosa. Y la repito, el pecado es un acto de discordia con la razón informada por la ley divina. Dios nos ha dotado de razón y libre voluntad y un sentido de responsabilidad. Nos ha hecho sujetos de su ley. No podemos escapar. Es libre. Es parte del universo mismo, la cual es dada a conocer a nosotros por los dictados de la conciencia. Y nuestros actos deben conformarse a estos dictados. De lo contrario, pecamos. Ahí está resumida toda esta información que he venido dando en esta pequeña frase de la Enciclopedia Católica. Ahora bien, sí tiene el cristianismo, y eso lo he notado cuando he buscado la interpretación desde el punto de vista del catolicismo, de otras cosas, es un poco
diría Blavatsky, abstrusa. Se complica mucho, es muy, como muy racional, utiliza mucho la razón para explicar las cosas, un poco oscura las explicaciones que da. Pero en todo caso, la Enciclopedia Católica sobre la naturaleza del pecado dice: en cuanto a su malicia, los pecados se distinguen en pecados de ignorancia, pasión o dolencia. Vean qué interesante, pone ahí la ignorancia, ¿verdad? Los tres venenos, pasión o dolencia y malicia. En cuanto a las actividades que involucran en pecados de pensamiento, palabra o hecho, cordis, oris o peris, y en cuanto a su gravedad, en mortales o veniales. Si ustedes buscan aquí, van a encontrar también allí las enseñanzas de los maestros de sabiduría sobre los tres venenos, avidia, la ignorancia y tal, pero no me voy a dedicar a eso, sino que me voy a basar esto en cuanto a las actividades que involucran. Lo divide en pecados del pensamiento, palabra o hecho, porque después ya viene el desglose en la Enciclopedia Católica, es algo, es un poquito oscuro para mi gusto. Pero me voy a basar en lo que a las actividades, porque recordemos que karma es acción. Entonces, ¿cómo es que nosotros violamos las leyes de la naturaleza? A través de la acción de pensamiento, palabra o hecho. En el budismo exactamente está esta misma doctrina, pero la llama diferente y es como más laxo. Saben que el budismo, el Buda encontró miles de formas de explicar a los diferentes niveles de evolución de los seres humanos y fue muy llano, muy sensible, muy sencillo. Y entonces el budismo nos habla simplemente de tres puertas, tres vías de acción. Y como son tres vías de acción, la forma en que el ser humano puede actuar, pues generan un efecto. Entonces tenemos ahí la ley del karma, como causa, la ley de causa y efecto. Tres formas de acción o tres vías en las que el ser humano puede actuar. Qué bien, pueden ser las puertas a través de las cuales vamos a seguir encadenados a la ley de reencarnaciones, al ciclo del samsara, al ciclo de reencarnaciones, o bien nos vamos a redimir utilizando un término más bien cristiano, ¿verdad? Porque no es una palabra que sea budista, pero la voy a utilizar al tratarse de este ejemplo del Evangelio. Entonces, ¿cuáles son estas tres vías de acción? Nuevamente nos presenta estas mismas vías de acción que nos presentó el cristianismo y las habla o las menciona como el cuerpo, el habla y la mente. Vean que están aquí las enseñanzas del cristianismo, el cuerpo, la acción corporal, la palabra y la mente. Interesante, muy interesante que en el cristianismo se llame cordis al aspecto de la mente. Y eso me recuerda a mí que los egipcios, hablando otra vez de esa influencia del pensamiento egipcio sobre la antigua tradición judía, y de hecho judeocristiana, la mente está en el corazón, la conciencia está en el corazón y por eso es que los judíos pesaban en el momento de la muerte, pesaban el corazón del difunto porque ahí era donde estaba la conciencia. Y ahí se veía si pesaba más o si pesaba igual que la pluma en este paso por los, ¿cómo se llama? Por los estados después de la muerte. Pero vean entonces que son las mismas formas o los mismos medios por los cuales podemos nosotros generar sufrimiento para nosotros mismos o bien podemos lograr esa realización. Entonces vamos a ver esas tres puertas. Primero el cuerpo. Lo que nos dice, pues es obvio, ¿verdad? No le voy a dar mucho énfasis a esto. Son obvias las formas en que podemos transgredir las leyes de la naturaleza. El Mahatma nos los pone en esta misma carta y nos dice, la alimentación, las relaciones sexuales, beber, todas son necesidades naturales de la vida. Sin embargo, el exceso de ellas conduce a la enfermedad, la miseria, el sufrimiento mental y físico y aquí viene el efecto. Ahí tenemos la causa en los excesos y el efecto.
Todo ello es transmitido como los mayores azotes a las generaciones venideras, la progenie de los culpables. ¿Y quiénes son esa progenie? Nosotros mismos. Vamos a recibir esas consecuencias de esos excesos en cuanto a las acciones de nuestro cuerpo. En cuanto a la segunda puerta, el habla, el discurso, no le damos importancia a este aspecto y es fundamental. Vamos a ir viendo lo que nos dice las cartas, lo que nos dice la doctrina, lo que nos dice sobre este don, por decirlo así, del ser humano, este resultado de un proceso evolutivo del ser humano, como nos lo dicen los maestros. Nos dice Blavatsky en relación con la palabra, con el habla. En parte alguna, como en la India, se comprende también el místico valor del lenguaje humano y su influencia en las acciones. Ni nadie lo explica mejor que los autores de los Brahmanas, donde no obstante su remota antigüedad exponen más concretamente las metafísicas y abstractas especulaciones de sus antecesores. Nos dice el maestro, fueron necesarias largas edades de silencio. Observemos esto y reflexionemos sobre esto. Fueron necesarias largas edades de silencio para la evolución y la mutua comprensión del lenguaje. Desde los gemidos y murmullos del principio para que el hombre se remontara por encima del antropoide más elevado, hasta el primer hombre que articuló monosílabos. Fueron necesarias largas edades de silencio para que el ser humano lograra articular la palabra. Y nos dice, bueno, este es otro pensamiento también muy hermoso que lo traigo. Lo traigo para, creo que se me fue. Seguro fue que lo quité. En todo caso, el Mahatma nos habla de que el lenguaje no empezó a desarrollarse sino hasta la cuarta ronda. Y eso es entonces lo que nos empieza a separar de esos, ¿cómo se llama? De esos primeros antropoides de aquella época. Vean todo lo que nos ha tomado llegar a desarrollar el lenguaje y qué hacemos entonces, cómo utilizamos ese lenguaje. Eso es lo importante. ¿Cómo utilizamos y qué es lo que articulamos? Algo que le costó tanto a la evolución. Bien, este es un texto muy hermoso también que los invito a estudiarlo. Es del Lama Anagarika Govinda. Él es un norteamericano que se internó en el Tíbet y finalmente terminó convirtiéndose en un lama. Y escribió este texto muy bello. Antes se conseguía solo en inglés, ahora se consigue también en internet en español. Y se llama Fundamentos de la Mística Tibetana. Y en el primer capítulo es hermosísimo. Habla sobre, ¿cómo se llama? El título es ese, la magia de la palabra y la fuerza del lenguaje. Y él toma entonces toda esa tradición tibetana y la lleva a explicar entonces el origen místico de las costumbres, sobre todo de los mantras que se utilizan en el Tíbet. Entonces él nos dice, el nacimiento, vean que nos dice lo mismo que el maestro, ¿verdad? El nacimiento del lenguaje fue al mismo tiempo el nacimiento de la humanidad, lo que nos diferenció de los antropoides. Cada palabra era el equivalente fonético de una experiencia, de un acontecimiento, de un estímulo interior o exterior. Entonces uno observa allí la dificultad que probablemente tuvieron esos primeros seres humanos para lograr unificar en un solo sonido una experiencia externa e interna. Entonces uno comprende por qué le ha tomado tanto a la humanidad llegar a perfeccionar el lenguaje y de repente cae en la cuenta de cómo estamos mal utilizando pues ese potencial tremendo de la palabra. Nos dice, un potente esfuerzo y una experiencia creadora
Vean qué interesante. Una experiencia creadora. Estaban incluidos en esta formación de sonidos que debió escucharse a lo largo de largos periodos y gracias a la cual el ser humano llegó a elevarse por encima de los animales. Entonces, nos está hablando de una experiencia creadora, porque cuando yo articulo la palabra, inmediatamente, ¿qué pasa? Estoy plasmando en un sonido una imagen que yo tengo en mi mente, pero también estoy induciendo en otra persona la formación de esa misma imagen. Entonces, es una experiencia creadora en ese sentido, pero también en un sentido oculto más profundo, que es el que vamos a ver ahora. Bien. Nos dice Anagarika Govinda en este texto, nos cita a esta, ¿cómo se llama? Estudiante o esta escritora e investigadora Alejandra David, que narra sus experiencias en este texto, Viaje al Tíbet. Vean qué hermosa experiencia, vean qué hermosa es la forma en que lo pone. Todos los seres, dice, hablando de esa experiencia de lo que significa la palabra en el Tíbet. Todos los seres y todas las cosas son conglomerados de átomos que bailan y producen sonidos a través de su movimiento. Cuando el ritmo cambia, cambia también el sonido que emiten. Cada átomo canta constantemente su aire y el sonido crea a cada instante formas compactas o sutiles según su mayor o menor materialidad. Lo mismo que existen sonidos creadores, hay sonidos que destruyen. Y aquel que es capaz de emitir unos y otros puede crear o destruir a su placer. Y ahí viene entonces la potencia del mantra. Obviamente el sonido primordial, precisamente por eso es que es creador. Esa vibración inicial, que es la gran vibración primera que va a generar esas formas futuras en el universo. Y tenemos entonces esta frase en la Biblia: en el principio fue el verbo y en el verbo estaba Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, ¿verdad? Adoptó esa forma también. Es interesante porque, no sé si ustedes han visto, es muy popular en YouTube, un experimento donde se ponen diferentes instrumentos conectados a una parrilla donde hay arena o alguna sustancia especial y dependiendo del sonido se originan diferentes formas, ¿verdad? Eso es muy hermoso. Entonces, pueden buscarlo, qué sé yo, formación de formas a través del sonido y ahí lo van a encontrar. Tiene un nombre que en este momento se me olvidó. Entonces, de nuevo nos recalca aquí esta autora la capacidad creadora del sonido. Bien. ¿Y qué nos dice Blavatsky? Esos sonidos quedan grabados en el akasha, en la parte inferior, en la luz astral, en el akasha. Y nos dice, el akasha es la raíz de la manifestación de todos los sonidos. La naturaleza toda es una caja de resonancia, o mejor dicho, el akasha es la caja de resonancia de la naturaleza. Un golpe dado con un lápiz sobre una mesa repercute en todo el universo. La partícula perturbada por el golpe destruye algo que se transmuta en otro algo. El sonido es la expresión y manifestación de lo que está tras él y engendra muchas correlaciones. Eso mismo lo han dicho los científicos. Los científicos dicen que cada vez que ponemos nosotros la tostadora, que se emite una vibración que puede incluso repercutir hasta las más lejanas galaxias. Vean qué interesante y qué serio al mismo tiempo. Porque justamente, como nos dice Blavatsky, no estamos en el espacio, somos akasha. Y obviamente cualquier vibración que es transmitida a ese akasha, originada de parte de nosotros mismos, pues va a repercutir en ese todo. Y nos dice los maestros de sabiduría. El principio fundamental del ocultismo es que cada palabra ociosa es registrada, del mismo modo que una palabra sincera y pleno de significado. Y obviamente, una palabra genera un movimiento, una vibración. Es un efecto
de la emisión de nuestra voz, pero ese efecto a su vez se convierte en una causa que va a generar otra transmutación, otro cambio a otro nivel. Y nos habla también lo mismo que nos hablaba el texto católico, nos habla de responsabilidad. Se nos enseña que cada hombre es personalmente responsable ante la ley de compensación o ley del karma de cada palabra que pronuncia voluntariamente. Entonces es clara esta segunda puerta, una forma de acción que puede tener resultados positivos o negativos según nosotros utilicemos esta enorme capacidad que tanto tiempo le ha tomado a la naturaleza el llegar a desarrollar. Y tenemos finalmente el tercer elemento. Tenemos el cuerpo, el habla y la mente. La tercera puerta, la mente. Pero la mente está detrás de todo. Nos dice aquí, esta es una cita de George, ningún acto es realizado y obviamente ninguna palabra es emitida tampoco, porque lo que hace la palabra es proyectar aquella imagen mental que surgió en nuestra imaginación o en nuestra mente. Ningún acto es realizado sin que tenga un pensamiento en su raíz, ya sea en el momento de su ejecución o que lo haya conducido a cometerlo. Una persona no tiene ningún lazo con algo en lo que no piensa. Eso es muy importante también. Y es una forma de alguna manera de verlo desde el punto de vista de ese aspecto vibracional del universo. Si yo no tengo una determinada vibración, no vibro en determinada vibración, tampoco soy susceptible de recibir vibraciones de la misma naturaleza o ser susceptible a vibraciones de cierta naturaleza. Esto por lo que vamos a ver más adelante. Nos dice Blavatsky, el pensamiento precede al deseo, siempre está antes. El pensamiento actúa en el cerebro en el órgano, y entonces el deseo se despierta. No es el estímulo externo el que despierta al órgano, es esa relación justamente que hemos establecido de con un hecho determinado o con un alimento determinado o de tal, ¿verdad? Por lo tanto, para extinguir los deseos es preciso desechar los pensamientos. Un solo pensamiento puede desbaratar en 5 minutos una obra de 5 años. Y aunque al rehacer esta obra por segunda vez requiera menos de 5 años, no por ello deja de perderse el tiempo. Entonces mejor empezar a trabajar desde ya. Y esta frase impresionante, sobrecogedora. Yo cada vez que la leo realmente siento como una, no sé, no puedo explicarlo realmente en palabras. De tomar muy en cuenta y de gran reflexión esta sola frase por ella misma. El cerebro humano es un inagotable generador de la más refinada calidad de fuerza cósmica que extrae de la energía bruta inferior de la naturaleza. ¿Qué significa eso? Que el cerebro es como un gran transmutador, un gran procesador que toma energía, vibraciones cósmicas de la naturaleza, bruscas, burdas, y las transmuta. ¿En qué? Dependiendo de la calidad de sus pensamientos, en algo tan burdo como lo que recibió, o más burdo todavía, o la puede sublimar y la puede refinar. Vean la importancia de nuestros pensamientos. El cerebro humano es un inagotable generador de la más refinada calidad de fuerza cósmica. Bien. Y nos repite, esto es en la misma carta, o nos continúa. El resultado de la más alta intelección en el cerebro ocupado científicamente es la evolución de una forma sublimada de energía espiritual, la cual en la acción cósmica es productora de resultados ilimitados. En tanto
que el cerebro que actúa automáticamente solo retiene o almacena en sí una cierta cantidad de fuerza bruta incapaz de producir beneficios para el individuo o para la humanidad. Vean entonces, aquí tenemos la enorme importancia, que no es el caso, no es el tema ahora, pero la enorme importancia de las prácticas de la concentración y meditación, de la atención plena en nuestros actos, en nuestras palabras y en nuestros pensamientos también. Nos dice también, esta es en otra carta, cada pensamiento que emite el hombre pasa al mundo interno y se convierte en una entidad activa al asociarse o adherirse, podríamos decir, con un elemental, o sea, con una de las fuerzas semi-inteligentes de los reinos. Sobrevive como una inteligencia activa, una criatura engendrada por la mente por un periodo más o menos largo, dependiendo de la intensidad, de la emoción, de la calidad de pensamiento, ¿verdad? Así, un pensamiento bueno se perpetúa como un poder activo y bienhechor, y uno malo como un demonio malévolo. Entonces, no se trata solo de pensar. Se trata de que cuando pensamos, y sobre todo cuando pensamos con intensidad, cualquiera que sea, si nuestro pensamiento está envuelto en las revoluta, en las emociones de cama, pues entonces va a generar un poco de vibraciones que se van a plasmar allí en los elementales, en la luz astral, y va a generar una serie de consecuencias, no solamente sobre nosotros mismos, sino sobre todos los demás, porque no estamos separados, y sobre todo en aquellos que son sensibles. Y nos dice George, por lo tanto, esta luz astral puede estar impresa con imágenes nocivas o buenas, y estas son reflejadas en la mente subconsciente de todo ser humano. Si llenamos la luz astral con imágenes nocivas, justo y tal como el presente siglo es perito creándolo, y esto que yo ya estaba hablando en otro siglo, esto será nuestro diablo y nuestro destructor. Más frases relativas al pensamiento. Los pensamientos son cosas, tienen tenacidad, coherencia y vida. Son entidades reales. La imaginación, como la voluntad, crea. Y lo importante es que no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a los demás, justamente por esa unidad. Nos dice en esta carta, el hombre está continuamente poblando su corriente en el espacio con un mundo de su creación, apretujado con los frutos de sus fantasías, deseos, impulsos y pasiones. Una corriente que reacciona sobre cualquier organización sensitiva o nerviosa que entre en contacto con ella en proporción a su intensidad dinámica. Cuanto más intensos sean esos pensamientos, tanto más efectos va a producir. Y vean que esos pensamientos van a reaccionar sobre cualquier organización sensitiva o nerviosa que entre en contacto con ella. De tal suerte que a través de nuestros pensamientos estamos afectando de una u otra manera, dependiendo de su calidad y de su intensidad, a toda la humanidad y a todos los seres que habitan en el planeta. Nos dice entonces en otra carta, no es la envoltura externa o física la que deshonra y contamina los 5 principios, sino la perversidad mental. Por lo tanto, no es más que en la cuarta ronda, cuando llega a la plena posesión de su energía kámica y ha madurado completamente, que el hombre se vuelve plenamente responsable, ¿verdad? Es entonces aquí cuando empezamos el desarrollo de manas, y justamente va coincidiendo con la posibilidad de que el pensamiento, vean que también en la cuarta ronda, pueda esas imágenes que empieza a crear ese ser humano, las pueda empezar a emitir y expresar en forma de palabras y conceptos. Bien. Entonces, en general, la ambición, el deseo de asegurar la felicidad y el bienestar de los que amamos, consiguiendo honores y riquezas, son sentimientos naturales muy loables, está bien,
Está bien ser humano, está bien tener riquezas, tener lo que sea, buscar el bien de la familia. Pero nos dice, cuando estos transforman al hombre en un ególatra, egoísta, ambicioso, cruel y miserable, acarrean indecible sufrimiento a los que le rodean, tanto a las naciones como a los individuos. Entonces, todo se centra, esta concepción de las tres puertas se centra en la idea de que sufrimos a consecuencia de nuestras palabras, pensamientos, acciones, debido a ese egocentrismo, a esa egoidad, como le llama Taimi, ¿verdad? Ese sentido de egoidad, de que yo soy ese centro del universo, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues, la alimentación, nos dice el maestro, la riqueza, la ambición y otras mil cosas imposibles de enumerar se convierten en el origen y la causa del mal, tanto por el exceso como por defecto. Conviértase en un glotón, un libertino, un tirano y se convertirá en un iniciador de enfermedades, de sufrimiento y de miseria humanas. No hay que culpar ni a una deidad imaginaria ni a la naturaleza, sino a la condición humana envilecida por el egoísmo. Entonces tenemos estas tres vías de acción. Y al ser de acción, pues entonces tienen sus consecuencias, sufrimiento o redención. Y las tres formas en que podemos realmente producir y generar todos esos efectos que nos van a llevar fundamentalmente a el desarrollo de cualquier expresión kármica, de cualquier manifestación de sufrimiento para nosotros y también para la humanidad. Ahora es importante también esta enseñanza que nos da también el maestro de sabiduría. Todo efecto, dice, ha de ser proporcionado a la causa. Del mismo modo que para el hombre la duración de la existencia encarnada es breve en comparación con los periodos de existencia internatal en el ciclo manvantárico. De la misma manera, los buenos pensamientos, palabras y acciones en una cualquiera de estas vidas en un globo generan efectos que para que se agoten exigen mucho más tiempo del que ha tomado el desarrollo de las causas. Entonces, es como si nosotros emitiéramos una vibración y esa vibración se va extendiendo a lo largo del tiempo y el espacio. Por decirlo así, hablando en nuestro mundo manifestado, ¿verdad? Y como nuestra vida es relativamente corta, pues eso definitivamente se va a ir prolongando a lo largo de diferentes vidas. Pero no solamente las acciones positivas, también las otras que no son tan positivas. Y entonces está esta enseñanza. No es cierto que los muy perversos puedan convertirse repentinamente en muy buenos, porque su vehículo está contaminado en exceso. Vean qué interesante. Yo puedo generar un cambio, yo puedo ser consciente de que no he estado actuando a través de estas tres puertas de una manera adecuada y puedo inducir un cambio. Pero las consecuencias, esas vibraciones que ya yo emití, que ya quedaron plasmadas, tienen que agotarse de alguna manera. Entonces, no podemos esperar. O quizá puede ser, como dice Blavatsky, que las consecuencias kármicas se pueden manifestar incluso hasta 2 días, puede ser más. No podemos esperar que nuestra próxima vida vaya a ser de maravilla, quizá tal vez lo sea, quizá estemos agotando un determinado tipo de karma en esta, pero no podemos esperar a generar un equilibrio perfecto en nuestras acciones, en nuestras relaciones causa y efecto, porque todavía tenemos que consumir esos efectos o esas causas que nosotros desarrollamos en vidas anteriores, ¿verdad? Entonces, dice, nuestro vehículo está contaminado en exceso y a lo sumo neutralizarán lo malo y apartarán los efectos de mal karma, al menos en la actual existencia. Muy claro este ejemplo que nos da el Mahatma. No es posible convertir un barril de sardinas en maceta de rosas porque el olor le va a quedar allí, el olor a sardina. Porque la madera está demasiado impregnada del resumo.
Cuando los malos impulsos y propensiones han modelado la naturaleza física, no pueden transmutarse de repente. Las moléculas del cuerpo están orientadas en dirección kármica y aunque tengan suficiente inteligencia para discernir las cosas en su propio plano, ¿verdad? Esa homeostasis, digamos, de nuestro cuerpo físico que tratan de compensar los desequilibrios. Esto es para evitar lo que pueda dañarlas, pero no son capaces de comprender un cambio de dirección cuyo impulso necesario ha de proceder de otro plano. Entonces, nosotros tenemos que empezar a hacer ese proceso de depuración para eventualmente lograr equilibrar todas esas causas que hemos desarrollado en vidas anteriores. E incluso la más pequeña gripe, nos dice el maestro en una de las cartas, ¿verdad? Porque Cines le decía, bueno, pero es que muchos se enferman de paludismo y tienen gripe, los ingleses. Y él le decía, no, los liquidados por la cólera, la peste o el paludismo no hubieran perecido si desde su nacimiento no hubieran llevado consigo los gérmenes para el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, nada nos viene por casualidad. Todo en nuestro cuaternario pues va a tener esas responsabilidad a los efectos de los pensamientos, palabras y acciones que hemos estado generando en vidas anteriores. Los vicios, nos dice, no escaparán al castigo, pero es la causa y no el efecto lo que se castigará. Vean qué importante, especialmente con un efecto inesperado, aunque probable. El motivo lo es todo y el hombre es castigado en caso de responsabilidad directa, de otro modo jamás. Bueno, entonces volviéndonos al evangelio que estábamos analizando, teníamos entonces a ese Jesús Cristo que es capaz de ponerse frente al anciano de días en su perfección, ¿verdad? Ante esa luz del Logos, de la cual es un reflejo. Y tenemos a ese paralítico que de alguna manera está así por consecuencias de esas causas que él mismo generó. Y por eso que fueron transgresiones a las leyes de la naturaleza. Y es por eso que para poder levantarse, para poder que se libere de todo ese sufrimiento y ser realmente, proyectarse como y realizarse como ser humano que es, necesita primero ese equilibrio o ese perdón de los pecados, ¿verdad? De esas faltas que cometió en contra de la naturaleza. Es algo que se puede hacer, es algo que se puede hacer. Vean qué interesante, yo les presenté en la primera diapositiva el Evangelio según San Lucas, pero tenemos de Mateo. En la historia de Mateo se repite de una manera un poquito más breve, pero añaden otro versículo que resulta muy importante, muy interesante, muy interesante. Él se levanta y se va y dice: pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios. Y vean esta frase, que había dado tal poder a los hombres. Entonces ese poder, se maravillan por el poder que da a los hombres. Podríamos verlo desde dos puntos de vista. Primero, que se esté refiriendo, porque no lo explica, Mateo obviamente no lo explican, que se refiere a Jesús el Cristo, ¿verdad? Que es capaz de realmente de producir ese milagro. Pero también podríamos verlo desde el punto de vista de la capacidad de cada uno de nosotros como seres humanos de liberarnos de todos esos sufrimientos que nos hemos ido generando nosotros a nosotros mismos. Y ese poder está en nosotros. Tanto en el Jesús como adepto o como avatar, como en el ser humano mismo. Nos habla aquí de milagro. El Evangelio nos habla de milagro, pero nos dice Blavatsky, y eso lo sabemos, el milagro supone alguna operación sobrenatural y nada existe en realidad superior o fuera de la naturaleza y de sus leyes. Entonces,
si nosotros sufrimos esas consecuencias, quedamos paralizados como seres humanos en nuestra capacidad de realizarnos plenamente, es porque transgredimos esas leyes, pero dentro de nosotros también está la capacidad de operar ese milagro. ¿De qué manera? Simplemente escuchando esa voz de nuestro Cristo interno, de nuestro Cristo o de nuestro principio búdico que nos dice: tus pecados te son perdonados, pero no va a ocurrir así como de un momento a otro. Es un proceso de realización y de superación y de trabajo. Hay muchos aspectos que son muy interesantes también en este evangelio. Nos dice en la clave de la Teosofía Blavatsky, afirmamos que siendo la chispa divina en el hombre una e idéntica en su esencia con el espíritu universal, nuestro yo espiritual es prácticamente omnisciente, pero que por los impedimentos de la materia no debe manifestar su saber. Cuanto más desaparezcan esos impedimentos, en otras palabras, cuanto más se paralice el cuerpo físico por lo que toca a su actividad y conciencia propias e independientes, como en estados de sueño profundo, profundo éxtasis o también de enfermedad, y eso lo señalo yo, más perfectamente podrá manifestarse el yo interior en este plano. Entonces podríamos ver este evangelio desde dos puntos de vista. Primero, el hecho de que ese hombre está paralizado, ¿verdad? Desde el punto de vista físico por la acción del karma. Le impide manifestarse a ese yo superior. Y ese estado de parálisis o de enfermedad de alguna manera le permite reflexionar y de alguna manera se da cuenta de los quebrantamientos que ha hecho, las leyes de la naturaleza, y el ser humano se libera. ¿Se libera de qué? De esas consecuencias kármicas. Muchas veces uno ve, y yo he visto múltiples ejemplos de amigos o también lo vi en el hospital, de personas que han sido perfectamente sanas y de repente sufren un quebranto de enfermedad importante, o que pone en riesgo su vida, o que pone en riesgo sus habilidades físicas como una parálisis y que logran salir adelante. Y ese estado de enfermedad les ha producido un cambio profundo, un enorme cambio que les ha hecho redireccionar sus vidas hacia una forma de vida más sana y sobre todo muchísimo más espiritual. Entonces, también podemos verlo como esa necesidad de paralizar desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? De paralizar sobre todo nuestro cuerpo emocional para permitir escuchar esa voz del Cristo que nos dice: tus pecados son perdonados, levántate y anda, ¿verdad? Entonces, solamente a través de la parálisis de esa nuestra personalidad podemos escuchar esa voz interior de ese Jesús como Cristo o ese principio crístico que nos permite liberarnos, recoger nuestra camilla y salir adelante como seres humanos plenos y realizados. Es muy interesante en este evangelio que también no fue fácil que este personaje se acercara a Jesús. Le costó muchísimo. Tuvieron incluso sus amigos que subirse al techo, abrir un hueco y bajarlo. Y de alguna manera me gusta verlo como la necesidad que tiene todo ser humano de esa compasión y de esa ayuda a los demás, ¿verdad? Y de esa necesidad que tenemos todos realmente de unirnos. Blavatsky nos lo señala muchas veces. El ocultismo es muy difícil que lo logremos solo. Deben unirse y deben platicar y deben conversar. Y también nuestras acciones no son solo para nosotros mismas, son para los demás. Entonces, ese sentido de comunidad, de ayuda comunal, también la veo reflejada en
en este evangelio, donde para que este ser humano logre llegar a Jesús necesita también del esfuerzo y de la ayuda de aquellos que le acompañan en ese viaje que es la vida humana. Entonces, es por eso que me encanta a mí esta frase: la enfermedad es un regalo de los dioses, porque nos puede hacer reflexionar muchísimo. Bueno, por supuesto hay otros aspectos también que después no es el momento, pero que no quería dejarlos ahí de lado, que es la mala alimentación, el cuidado del cuerpo físico. Aquí nos habla de Blavatsky y del vegetarianismo, pero será tema de otra conversación. Entonces, tus pecados te son perdonados es esa frase que nos dice, o esas palabras que nos dice nuestro principio crístico o nuestro principio búdico. Y cuando nosotros escuchamos esa voz y sabemos por qué lo estamos haciendo, entonces surge esa transmutación y esa liberación. En otras oportunidades, en la Biblia se habla: ten confianza, ten fe. Y en esta misma evangelio dice: tu fe, al ver la fe de aquel hombre, entonces Jesús le dice que los pecados le son perdonados. Entonces no es una fe ciega, es una confianza absoluta. Me encantó la vez pasada que el hermano Armando Mota habló en su charla, y me quedaron dos frases así como muy fuertes pegadas. No se trata esa fe de algo como dogmático. Yo puedo iniciar ese proceso de transformación con confianza de que el cambio se va a dar, porque tengo certeza de que eso va a ocurrir. Y entonces, como nos decía el Armando, nosotros tenemos que entender, comprender, observar y estudiar las leyes de la naturaleza. Él nos hablaba de la lógica de la evolución. Son leyes naturales, son leyes lógicas, son leyes perfectas. Y no más observarlas uno en los ciclos, en la naturaleza, nada más mirarlas, cómo se manifiestan. Tienen una lógica, y resulta que a nosotros como seres humanos se nos ocurre transgredirlas, ignorándolas, por ignorancia, por avidia. Y también nos dijo el hermano: cuando hay comprensión, la disciplina viene. Es algo que surge espontáneamente, porque no es algo que se me impone de afuera, sino que algo que yo comprendo, y empiezo una serie de actividades y de cambios en mi sistema de vida, en mis formas de pensamiento, en la forma en que yo me expreso, en la forma en que actúo, para lograr finalmente ese cambio, ¿verdad? Entonces, finalmente, yo veo que Cristo y este paralítico son los dos uno solo. No son dos elementos separados, sino que son los dos aspectos de nuestra naturaleza humana. Ese principio superior que siempre está atento para enviar su luz cuando nosotros lo permitimos, y entonces en el momento en que nuestra naturaleza inferior lo permite, se abre y el milagro se produce. Logramos producir ese milagro interno de levantarnos y convertimos en ese hijo de hombre, ese ser humano que es capaz de mirar de frente y ponerse de frente ante el anciano de días. Me encanta esa frase, anciano de días. Es muy de la Cábala. Y finalmente es, como diría Blavatsky, es descubrir y abrir esa flor de loto y permitir que esa joya en el loto brille, que es lo que realmente somos. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartirles, y así estamos. Así se me va todo el tiempo. Bueno. Abrimos los micrófonos por si quieres que te pregunten, Cecilia. A ver, está Salomón, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Cecilia. Hola, Cecilia. Hola. Gracias, qué interesante. Oye, pues ya me aclaraste algunas cosas que iba a preguntar. Es con respecto a las enfermedades que según nosotros mismos las provocamos, pero ya lo explicaste que el que pues es afectado por estas enfermedades, como por ejemplo los zancudos, los moscos anófeles que causan paludismo,
pues es porque venimos ya con esa predisposición por karma. Pero te quiero hacer otra pregunta, Cecilia. ¿Los pensamientos malos o buenos repercuten en el astral de acuerdo con la fuerza con los que los emitimos, ¿cierto? Sí, así lo interpreto yo. Así es. Y lo otro es, el anciano de día se podría traducir como el padre que pronunciaba Jesús, mi padre. Sí, yo pienso que sí, exactamente. El padre, digamos, en la tradición judío-cristiana, que también lo podemos interpretar como el primer logo. ¿Sí? Y recordemos que ese padre se reviste de las vestiduras, es como un término muy cabalístico, ¿verdad? Ese anciano de días. Es la cabeza o Keter de la corona que se reviste de una serie de vestiduras para formar el mundo. Pero yo pienso que es ese padre, justamente ese primer logos o ese nuestro yo superior o ese Atman, como lo quieras ver, pero siempre es ese principio superior, esa conciencia superior, esa parte espiritual nuestra, que a la que Jesús llama Padre. Yo pienso justamente que es eso, Salomón. En cuanto a la intensidad, sí, está la intensidad, pero recordemos también la intención. Por supuesto, que si nuestros pensamientos son persistentes, son repetitivos, sobre todo, van dejando una huella más profunda. Podría pasar algún pensamientillo por ahí si inmediatamente uno lo recoge, no lo bloquea, lo observa y lo recoge, porque es importante para mí nunca bloquear, sino observar, porque no se trata de poner tapones a nuestras emociones, y nuestros pensamientos, sino reconocerlos como tales, pues dependiendo de cuán intenso, de la motivación con que lo estamos emitiendo y de la persistencia, pues realmente pues su huella en ese akasha, en esa luz astral, pues será muchísimo mayor. Muchas Bien. gracias, Silvia, muy amable. Bueno, con mucho gusto, Salomón. Está Ronald y Enrique. Primero Ronald, veo una manita ahí. Ok, muchas gracias, buenos días y buenas tardes. Gracias, Ceci. Muy interesante, demasiado interesante. Desde que vi ese título me puso en alerta. Confieso que es uno de los tres grandes temas por los cuales yo me alejé hace años de lo que yo llamaría el cristianismo exotérico, ya sea católico o protestante. No me voy a referir a cuáles son los otros dos, pero siempre me ha puesto a mí como un gran tema casi inaceptable la idea del perdón de los pecados, que se contrapone, al menos en su lectura superficial, con la idea del karma, porque como se maneja, por ya sea, repito, a nivel del catolicismo o del protestantismo, el perdón de los pecados implica que usted hace cualquier cosa, es perdonado, y para decirlo en pocas palabras, se fue para el cielo. Inclusive, y quisiera referirme también al Evangelio de San Juan, que en el capítulo 20, en los versículos 22-23, cuando Jesús se despide de los apóstoles en lo que se llama la gran misión, les dice: reciban el Espíritu Santo, quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Y todo esto se ha prestado, repito, se ha prestado para una interpretación tan errónea como que yo hago cualquier cosa, me arrepiento, me perdonan y estoy salvo. Lo resumo en otras palabras. Como se ha manejado en el cristianismo católico o protestante, esto es una gran alcahuetería. Haga uno lo que sea, me arrepiento y soy perdonado. No digo que esa es la enseñanza de fondo. Esa es la forma en que se ha manipulado y manejado. Y entonces, desde esa perspectiva, qué terrible es la frase, el perdón de los pecados. Por supuesto, la interpretación que usted hizo, la forma en que se maneja, sí llega más al alma y le encuentro un sentido más real de lo que está ocurriendo. Pues gracias, porque con todo esto me arroja un poquito de luz para mejor entender
yo diría esta terrible frase, el perdón de los pecados. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto, Ronald. Eso justamente es lo que nos da la teosofía. Nos facilita, nos da los instrumentos, nos da las herramientas para poder interpretar la letra muerta. Recordemos lo que nos habla Blavatsky, la doctrina del ojo, la letra muerta, que es desgraciadamente a lo que se han limitado el cristianismo. Y luego tenemos la doctrina del corazón, que es esa interpretación más profunda. Pero yo ya era muy parecida a usted en eso, ¿verdad? Pero desde que he descubierto esta enciclopedia, yo me he dado la tarea de estudiar. No es que lo haga todo el tiempo, cuando quiero presentar un tema determinado o quiero explorar desde el punto de vista del cristianismo determinada idea. La teología cristiana es intrincadísima, pero es intrincadísima. Hay cuestiones, pero que son, digo yo, pero ¿por qué se hacen ese chicle mental si la cosa es como porque es demasiado racional? Pero uno ve que ahí está oculto, que ellos trataron de poner en palabras, y esa es la dificultad que tienen, porque tratan de, pues tienen que dejar de lado doctrinas tan importantes como son la doctrina del karma y la de reencarnación. Y esa es la enorme dificultad que tienen, digamos, como para poder explicar de una manera menos forzada, porque eso es lo que yo siento, la doctrina cristiana. Sin embargo, en el cristianismo ahí están las enseñanzas. En el cristianismo primitivo, me encantó lograr encontrar esas otras referencias. Ya yo les digo, no las he estudiado, pero cuando más antiguo, más sea esos documentos que nosotros encontremos, pues quizá encontremos de una manera más pura. Pero nosotros estamos capacitados a través de la teosofía, que nos da ese instrumento, les repito, de lograr descubrir en los textos bíblicos esas enseñanzas ocultas. Ahí están, ¿verdad? Porque justamente eso es lo que nos hace, precisamente es ese trabajo que nos toca a nosotros a través de ese estudio comparativo de ciencia, religión, filosofía, y ese estudio, pero reflexivo, no dogmático y no intelectual, de las enseñanzas de la teosofía. Entonces uno logra encontrar esa teosofía, esa enseñanza en cualquiera de las religiones, realmente, de las más importantes, ¿verdad? Así es. Ahora sigue Enrique y luego Ligia. Sí, bueno, qué bueno. Qué bueno eso, como dice, sobre la teosofía, que nos permite esas comparaciones muy interesantes que podemos ver, que en otros lugares, cuando uno se pone a comparar, en verdad no lo aceptan, hay que dejar las cosas así como están literalmente. Entonces podemos ver también en comparación la escalera de Jacob, donde ángeles suben y ángeles bajan. Entonces, si nos ponemos a comparar desde la teosofía, nos damos cuenta que en verdad tenemos que subir y después bajar, y cada vez que subimos, bajamos, tenemos que ir mejorando. Eso me refiero para ver cómo interpretar la escalera de Jacob, igual que el paralítico. Que el paralítico, si el paralítico no se vuelve al cielo, si el paralítico no sube, es una interpretación que yo le doy, no sé cómo usted la pueda comparar con la idea que está dando. Si el paralítico no sube, en su próxima bajada, en su propia reencarnación, él no va a comprender lo que Jesús le dijo, ve, y él no vuelve a pecar más, vete y no peque más. Entonces hay que subir. Esa es la interpretación que yo le veo siempre, como que hay que subir. Para la próxima baja te hace consciente, entonces tú vas y no pecas más y vas entonces en el camino, y así poco a poco uno va eliminando los karmas causados por uno mismo. Gracias. Gracias, Enrique. Sí, el tema de la escala de Jacob
yo lo reflexiono más bien en función, y sin embargo no está lejos tampoco de lo que usted está mencionando. Lo relaciono en función de los planos de la constitución del universo y de las jerarquías, ángeles que bajan y suben. Pero recordemos también que eso mismo ocurre a nivel de las rondas y de las cadenas planetarias, ¿verdad? Se pasa a diferentes planos. Y de alguna manera, pues usted tiene razón. También se puede visualizar como ese constante cambio de la conciencia, no el ser humano como en su aspecto físico, sino de la conciencia humana que va descendiendo, ¿verdad? En el arco de descenso y que finalmente va ascendiendo. Y de alguna manera eso ocurre en pequeñito en las encarnaciones. Son pequeños ciclos. Así es que tiene diversas interpretaciones también. Muchas gracias, Enrique, por la observación. Ahora, Ligia. Adelante, hermana, no se le oye. La hermana Ligia Montiel. Ligia tiene el micrófono apagado. Ay, sí, es que Ahora estoy en sí el ya. celular y no lo sé manejar muy bien. Bueno. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Cecilia, por clarificar en este tiempo propicio de la celebración estos conceptos. En realidad yo pienso que si uno profundiza desde el punto de vista teosófico, como lo dice uno de nuestros objetivos, el estudio comparado de las religiones, no tiene hasta cierto punto por qué pelearse con ninguna de ellas. Y sí entender que en todas absolutamente ha habido una gran manipulación para poder manejar de alguna manera a sus feligreses. En este caso es indiscutible que en las iglesias cristianas en general, en todas, en el aspecto esotérico es importante la confesión, el hecho de que otros sean los que perdonen nuestros pecados y no que seamos nosotros los que en una introspección seamos capaces de ver nuestros errores y ser capaces a su vez de enmendar el camino. El camino más fácil es las indulgencias plenarias, la compra del perdón, etc. Y la compra del perdón viene inclusive en el pensamiento errado de que en la cruz Jesús, el Cristo o Maitreya, pagó los pecados por nosotros. Entonces es una manera muy fácil, es una manera, si se quiere, comercial, de ver la religión y no profundizar en el contenido que hay en estas enseñanzas, ¿verdad? En ese sentido, claro que debemos de recordar que todos llevamos un Cristo interno. Eso era, básicamente, y muchas gracias. Muchas gracias, hermana, por el comentario. Teresa. Hola, buenas tardes, Cecilia. Encantada. Hola. Por haber sacado este tema que es tan amplio y que a veces nos quedamos con la palabra muerta, ¿verdad? Soy una persona sencilla, pero sí que me he preocupado siempre de estudiar ciertas religiones para poder luego yo decidir qué es lo que quiero, según la teosofía, ¿verdad? Es verdad, la Iglesia ha hecho muchísimo daño y está haciendo muchísimo daño, pero también es verdad que hace 5 años ya tenemos derecho todos los feligreses a hacer una cosa que solo hacían los sacerdotes y los obispos, que es el Concilio Vaticano. Ahora ya puedes poner claramente lo que yo pienso de lo que ellos han hecho y, ¿verdad? No se puede hablar ahora, hoy, de la Iglesia si no se conoce, si no se está metida en ella. ¿Qué me aporta a mí? A mí no me tiene que confesar un sacerdote,
porque nosotros llevamos un Dios interior que, según se dice, tenemos los dones buenos, los dones malos. Responsables de ellos, ¿quién somos? Nosotros mismos. Depende cómo lo utilicemos, ya la vida nos va dando lo que llamamos el karma, el bueno o el malo. No me quiero extender más. Gracias, Cecilia, por sacar este tema. Muchas gracias, Teresa, por tu comentario. Sí. ¿Algún otro hermano que desee una pregunta o hacer un comentario? Bueno, si no hay más nada, aprovechar que tengo internet, que quise presentar a Cecilia, tenía todo preparado, pero la tecnología me jugó una trastada, pero ya estaba Isa avisado que me ayudara si algo pasaba. Damos las gracias, Cecilia, por tan maravillosa conferencia. Hay muchos puntos de referencia que debemos meditar en ello. Uno de esos puntos que hablaste tan interesante es cuando bajan al paralítico por un hueco, y pensé en ese proceso que cada ser humano debe conectar con esa jarana. Es conectar con ese hilo hacia donde está nuestra parte superior. A mí fue de todo, has dicho cantidades de puntos que debemos reflexionar. Como dijo la hermana Ligia y Teresa, esta semana que celebran la Semana Mayor, pero qué lindo llevarlo al plano teosófico. Bueno, solamente me queda en nombre de la Federación Teosófica Interamericana agradecerte tu ponencia y a todos los presentes, darle las gracias por estar ahí, y cada día nos vamos cultivando, vamos creciendo en esos procesos tan necesarios para el proceso evolutivo en cada uno de nosotros. Así es que mi gratitud a todos, a todos. Gracias.